El petróleo es uno de los recursos más importantes que tenemos en nuestro planeta. Es primordial en muchas áreas industriales e incluso en nuestro diario quehacer. Por más de 100 años, el crudo ha sido responsable de que circulemos alrededor de nuestro planeta en forma eficiente, segura y expedita. No solo son los autos, autobuses, trenes que nos ayudan a desplazarnos de nuestros hogares a escuelas, oficinas, salas de conciertos, parques, supermercados, etc., sino todo el flujo de comercio global, desplazando productos de donde son extraídos, cosechados, fabricados o cultivados, recorriendo largas distancias hasta donde son utilizados. El crudo es un combustible versátil, encapsulando una cantidad grande de energía. Su peso es ligero, fácil de transportar, de almacenar y de bombear. Por obvias razones, es el combustible preferido para la transportación después de ser previamente acondicionado. El petróleo es recurso energético no solo para generación de potencia eléctrica, sino para combustible de transportación, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e incluso como un precursor o materia prima para muchos procesos de transformación en la industria química. El petróleo es muy barato y por tales motivos trae muchos beneficios económicos a los países productores de petróleo. Sin embargo, también tiene implicaciones de capital político, dado que se invierte un esfuerzo enorme en cuestiones relacionadas con la estabilización del precio del crudo. El petróleo también incurre en un costo ambiental. Se han producido derrames pequeños y masivos que alteran los ecosistemas. También es uno de los principales causantes del smog y produce problemas locales de contaminación del aire e igualmente contribuye casi al 50% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, producidos por la actividad humana. Podríamos decir que el petróleo es el único combustible para la transportación, ya que cubre el 97% de la transportación global. Por esta razón, es considerado el rey de las fuentes de energía. Sí existen esfuerzos muy grandes por encontrar sustitutos en producción de electricidad, pero no para la transportación. El petróleo tiene una influencia excesiva sobre la economía global. Siempre que los precios del petróleo permanecen bajos, se da un aje al crecimiento económico, mientras que altos precios del petróleo van acompañados por periodos de recesión. Algunas ventajas del petróleo son ser un recurso líquido que almacena mucha energía. La densidad energética duplica la densidad energética del hidrógeno líquido, combustible utilizado en cohetes. Es un combustible líquido que se puede transportar en oleoductos o en tanques, vía terrestre o marítima. Debido a las características lubricantes del petróleo, los sistemas de bombeo operan relativamente de manera óptima. Es fácil de almacenar, transportar y bombear, independientemente de las inclemencias del tiempo. Es multicomponente y versátil. Se puede fraccionar, es decir, separar, para que cada fracción tenga una aplicación particular para operar de manera óptima. Es tan confiable el suministro de combustibles proveniente del petróleo que la mayoría de las plantas de potencia de emergencia funcionan con gasolina o diésel, y muy convenientes para su uso en condiciones de desastres naturales, es decir, te garantiza el suministro de energía cuando más lo necesitas. Por otro lado, algunas desventajas son el requerir altas presiones en los sistemas de bombeo, que se debe manejar con precaución, debido a los componentes volátiles, que pueden ser extremadamente flamables. Su combustión produce smog y dióxido de carbono. El CO2 es un gas que a nivel laboratorio se ha demostrado producir el efecto de invernadero y por tal motivo investigadores afirman que contribuye al cambio climático y otros más afirman que al calentamiento global. El precio del petróleo es muy inestable. El poder económico y político de los pueblos está ligado a las reservas, producción y manejo adecuado de este recurso. La mayoría de los conflictos bélicos están y estarán ligados al petróleo de forma directa o indirecta.
Mitos y realidades del petróleo. Se dice que el petróleo se está acabando y muy pronto, menos de un cuarto de siglo, tendremos que aprender a vivir sin él. Falso. Existen grandes reservas de hidrocarburo. Sin embargo, de un yacimiento típicamente solo se extrae entre el 10 y 30% del petróleo existente. Y después de obtener esa pequeña fracción de crudo, se cierra o abandona el pozo. Y se perfora en otro lugar, donde sea más barato extraer el crudo. El petróleo que sí se va a terminar pronto es el petróleo fácil, es decir, el de bajo costo. El otro es difícil de aseverar, que se terminará, cuando ni siquiera sabemos si lo iremos a explotar o utilizar, que por cierto es bastante. Algunas realidades respecto del crudo son que existen arenas bituminosas de las cuales se puede extraer crudo extra pesado. Sin embargo, para que sea competitivo al precio del petróleo, tendría que estar alrededor de 30 a 60 dólares por barril. El resto del crudo que queda en el yacimiento maduro, es decir, cuando son abandonados para buscar petróleo en otro lado, entre el 70 y el 90% del petróleo puede ser extraído por tecnologías llamadas de recuperación mejorada. Pero para ser rentable, el precio del crudo deberá estar por encima de los 40 dólares por barril. En términos generales, las reservas del petróleo son bastante cuantiosas, pero su utilización está ligada al precio del crudo en el mercado. En pocas palabras, hay mucho, pero no tan barato. El crudo barato sí está limitado. ¿Cómo se genera energía mecánica o eléctrica de los derivados del petróleo? Con máquinas de combustión interna, externas y combinadas. Las máquinas de combustión interna son dispositivos donde los componentes móviles están en contacto con los combustibles y los productos de la combustión. Entre las más comunes están los motores de ignición por chispa o ciclo Otto, también llamados motores a gasolina, motores de ignición por compresión o ciclo diésel, también llamados motores a diésel, motores de propulsión a chorro o ciclo Brayton, también conocidos como motores a turbocina. Las máquinas de combustión externa son dispositivos donde los componentes móviles están en contacto con un fluido, que no es ni el combustible ni los gases de la combustión. Una de las más comunes máquinas de combustión externa son el ciclo de vapor operado por combustóleo o por gas natural. Entre ellos tenemos al ciclo de vapor o ciclo Rankine, que opera con combustóleo. Las máquinas combinadas son aparatos o dispositivos acoplados de combustión interna y combustión externa. Las máquinas de combustión interna y las de combustión externa se pueden utilizar tanto para generar potencia mecánica, como en el caso de la transportación en pequeña y gran escala, o generar potencia eléctrica ya sea a gran escala, como en el caso de las termoeléctricas, o a pequeña escala en plantas auxiliares de respaldo portátiles o móviles.